Bueno, bueno, a mí me tocó hacer la presentación del día de hoy de la reunión clínica. Bueno, el tema que elegí fue sobre neuropatías ópticas y químicas, ya que me tocó dos o tres casos en el poli de choque. Me tocaron, cuando vienen uno, vienen tres, dicen, así que aproveché de revisar el tema, ya que es una patología poco frecuente, pero bastante eh, deleteria para el paciente, porque genera una pérdida visual bastante compleja. Eh, espera, ¿ya? Como lo dice el nombre, este es un trastorno isquémico agudo del nervio óptico. Específicamente puede ser de la cabeza el nervio óptico o de la porción posterior. Ya habitualmente tiende a pasar en adultos, adultos de mayor de 50 años, pero eso no quiere decir que en pacientes jóvenes no puede presentarse. De hecho, hay casos descritos sobre los 20 años, ¿ya? Esta patología inicialmente, antes de los años 70, tenía múltiples nombres eh, y descripciones como neuritis óptica, papilitis arteriosclerótica, papilotopatía senil, apoplejía papilar, pseudopapilitis vascular, ¿ya? Y en la década de los 70 se ponen un poco más de acuerdo eh, en colocarlo como neuropatía óptica y isquémica a este grupo, ya que se hicieron estudios en histopatológicos de pacientes en relación a esto y vieron que era más bien un síndrome isquémico que afectaba. Y para recordar inicialmente, bueno, hay que recordarse de la irrigación del nervio óptico. El nervio óptico en general se irriga, tiene dos circuitos vasculares, uno anterior y uno posterior, uno que inerva la cabeza del nervio óptico, que en general está subdividido especialmente en la cabeza del nervio óptico por las arteriolas de la arteria central de la retina, que genera un plexo capilar, que es, que es este, ¿ya? Después una región prelaminar que viene de la corio capilar, que estas vienen de las ramas de la arteria ciliar posterior, que generan una densa red vascular. En la lámina cribosa también está irrigado por las ramas de la arteria ciliar posterior, ramas de la corio capilar y ramas de la vía vascular eh, que generan el famoso círculo arterial de Schindler, que no está presente en todas las personas, pero por lo menos en más del 50% de los casos, ¿ya? Y una región retrolaminar que viene en general irrigada por la vasculatura pial, que son ramas de la arteria central de la retina y que penetran en esto y vienen también de las arterias oftálmicas, pero que se generan, eh, digamos, intracraneal y de los vasos de la arteria oftálmica, que se van generando, ¿ya? Y, y esta irrigación anterior es la que irriga la cabeza del nervio óptico, que es una de las patologías más frecuentes que se ven en esta neuropatía óptica isquémica. Y una región posterior que se divide en general como 1,6 milímetros ¿ya? ¿Mm? De la cabeza del nervio óptico, que en general vienen principalmente de la vasculatura pial del nervio óptico y de la arteria central de la retina, ¿ya? Y esto se divide en tres factores, una intraorbitaria, intracanicular e intracraneal, ¿ya? Todos en general son vasos que vienen desde la arteria oftálmica y de la arteria central de la retina que generan todos estos vasos, ¿ya? Todo este flujo sanguíneo tiene factores que determinan la irrigación. Ya uno está la perfusión, ya que está determinado por la presión arterial,
y menos la presión intraocular y la resistencia del flujo. Esto genera como la alimentación del nervio óptico y el flujo sanguíneo. Ahora, hay varios factores que influyen en esto, ¿ya? Que en general que se conoce como la autorregulación del flujo sanguíneo que tiene el nervio óptico, ¿ya? Esta autorregulación hace que los cambios vasculares de las arteriolas y arterias puedan mantener el flujo constante de sangre, tanto para los niveles de oxígeno como de nutrientes. Y esto pues, se puede ver alterado tanto por aumentos de presión, bajas de presión o cambio homeostático. Así que se generaron o se postula tres hipótesis en relación a la autorregulación, que es la hipótesis metabólica, que es más bien de los cambios del tono muscular o producto del oxígeno y el CO2. Una hipótesis miogénica, que es más bien por la presión vascular que provoca la contracción y relajación de las arteriolas. Y un tema neurogénico que está un poquito más en duda porque más bien la capa coriocapilar no tiene vasculatura parasimpática que regule esto. Son más bien hipótesis. Ahora, lo que sí se sabe es que esto tiene un rango de presión que es bien limitado y si está fuera de esos rangos se generan fallas en la autorregulación de la cabeza del nervio óptico que van como alrededor de 30 a 40 miligramos de mercurio, lo que puede tolerar el nervio óptico. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente para después entender un poco las fisiopatologías de los cuadros de las isquemias, de las neuropatías ópticas isquémicas. Así que en general, dado la irrigación, se describen dos grandes neuropatías, una la neuropatía óptica isquémica anterior y la neuropatía óptica isquémica posterior. Lo más frecuente es la neuropatía isquémica anterior y de eso lo más frecuente es la neuropatía óptica isquémica no arterítica, ¿ya? Después viene la neuropatía óptica anterior arterítica, que va entre un 5 y un 10% dependiendo las revisiones bibliográficas. Y se describe también la neuropatía óptica isquémica posterior, pero estos son más bien reportes de caso y más bien se describe por un tema más bien anatómico, ya que no hay más de 250 casos reportados en general en la literatura, así que es bien poco frecuente y más bien un diagnóstico de descarte. Así que vamos a empezar con lo que es más frecuente, que la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Suele presentarse en mayores de 50 años, aunque también en hombres más jóvenes. Ya tiende a ser más frecuente en hombres y la incidencia es bien variable. Ya esto es porque los estudios y los criterios diagnósticos son bien distintos entre un estudio y otro, y la incidencia va de 2,3 a 10,3 por 100.000 habitantes, y tiende a ser bilateral en el 25% a 15% a los 5 años. ¿Ya? Hay algunos autores que dicen que no debiera ser bilateral, sino más bien unilateral, y esto debiera verse a otros factores que podrían ser bilaterales. ¿Ya? Lo más común que se asocia a esta isquemia es una hipoperfusión del nervio óptico, es un cambio de la autorregulación, que en general lo que más descrito está es una hipotensión arterial nocturna, transitoria, que se ve por lo menos en el 70% de los pacientes. También hay que estudiar estenosis de la arteria carotidia y de la arteria oftálmica, que en general podría estar hasta un 30% de los casos. También se asocian a aumentos de presión intraocular descrito que se reportan algunos casos que podrían ser después de ciertas cirugías como catarata y cirugías de retina que podrían presentar estos cuadros, ¿ya? También se describen lesiones embólicas, pero esto es más bien teórico, ya que es más bien cuando hacen los estudios
histopatológico se ven émbolos, pero está más consensuado que es más bien una isquémica por hipoperfusión, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. ¿Ya? En general, esta hipoperfusión genera un círculo vicioso que empieza con una isquemia subclínica en la cabeza del nervio óptico. Esto genera como una éstasis del flujo azoplásmico que genera una inflamación axonal. Esto lleva a un edema del nervio óptico que comprime después los capilares adyacentes y va generando la isquemia posterior, ¿ya? Y este círculo vicioso va generando la isquemia del nervio óptico, ¿ya? Se describen varios factores en general que se pueden presentar en estos pacientes, ¿ya? Hay factores sistémicos que son los más importantes, que son pacientes hipertensos, pero que tienen hipotensión arterial nocturna, ¿ya? Esto por lo menos está en el 70-80% de los casos que se estudian. Obviamente pacientes diabéticos, cardiopatía isquémica, dislipidemia, arteriosclerosis. Lo otro es la apnea del sueño, que también es asociada a hipotensión arterial nocturna. Y también se han descrito en pacientes que usan inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, más conocido como Viagra. Así que hay que tener cuidado, o pacientes que tomen Viagra y les dejen de ver después, hay que tenerlo presente. También hay factores oculares más bien anatómicos, que es un nervio óptico pequeño, ya la presencia de drusas en el nervio óptico, que eso más bien por un tema compartimental podría estar influyendo, o un glaucoma por cierre angular, que es más bien secundario por el aumento de la presión intraocular. En general, la clínica de estos pacientes tiene una pérdida visual repentina, indolora al despertar, ¿ya? Ahora, la agudeza visual de esto es bien variable. El 50% de los casos o más tienen mejor agudeza visual 20-40, ¿ya? Y un 20% tienen una agudeza de 20-200 o peor, ¿ya? Ahora, en general los pacientes se quejan más bien de visión borrosa y una pérdida del campo visual. Ya puede haber fotofobia, algo que también es bien característico y siempre está presente, el defecto pupilar aferente, el edema del nervio óptico y hemorragias en astillas del nervio óptico. El edema del nervio óptico en la neuropatía óptica isquémica puede ser sectorial o en 360. Ya tiende a durar entre 6 a 12 semanas y después con el tiempo se va a resolver con una palidez de la papila sin aumento de la excavación. ¿Ya? Algo súper importante es el estudio de campo visual, especialmente el campo visual de Goldman, ¿ya? Porque estos tienen un defecto altitudinal habitualmente y algo bien característico es un escotoma inferonasal que se dan en los pacientes, por lo menos en un 40%, que es bien patognomónico, y evitar usar el campo visual computarizado porque se tiende a ver solamente un defecto altitudinal que tiende a confundir a otras patologías. Nunca olvidar el campo visual de Goldman que sigue siendo muy útil, especialmente para estos casos. ¿Ya? En la angiografía se ve que hay un retardo del coriocapilar ya entre 5 a 13 segundos, especialmente en esta neuropatía óptica isquémica anterior. Después, digamos, la arterítica es distinto, hay mayor retardo. En el OCT se ve, bueno, se puede seguir el edema de papila con un aumento del grosor de las capas de fibra nerviosa y el posterior adelgazamiento de este, que se correlacione con el campo visual. Y en el OCTA se ve más bien una segmentación del plexo capilar superficial con una pérdida, como se ve en la fotografía, en relación tanto al campo visual como a nivel del nervio óptico, que es habitualmente en la zona isquémica. El tratamiento de estos pacientes es bien controvertido, de hecho,
sale que no hay ningún estudio que avale un tratamiento sobre otro. Inicialmente en los años 90 se describía la descompresión de la vaina del nervio óptico, pero después se vio que no servía. El uso de aspirina también se usaba para evitar la bilateralidad, pero tampoco se ve que funciona. El tratamiento sistémico corticoide es lo más común y extendido en el uso, pero es súper controvertido su uso. De hecho, hay meta-análisis dice que no funciona y es más bien el uso del corticoide, más bien un uso más bien teórico, ya que los corticoides disminuirían el edema de papilas, disminuyendo el tiempo isquémico en teoría, lo reducen por lo menos a mitad del tiempo el edema de papilas en estos pacientes, ¿ya? Así también se usó la triamcinolona intravítrea, el anti-VEGF bueno, y obviamente la reducción de factores de riesgo. Ahora, nada de esto ha demostrado que sirva, ¿ya? Aquí hay un metaanálisis que demuestra, bueno, que el uso de corticoides sistémicos tanto para la recuperación visual como para prevenir el deterioro visual, honestamente, ninguno de los dos sirve. Solamente hay un estudio, dos estudios que funcionan, pero son más bien retrospectivos, entonces no tienen mucha fuerza o potencia estadística como para avalar el uso de corticoides sistémicos. Ahora, el tema es qué hacer en los otros pacientes. Yo prefería personalmente dejarle corticoides. Por último, teóricamente debiera funcionar. ¿Ya? El otro gran grupo es la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, que se da como son como el 5 al 10%. La incidencia es más baja, es de 0,36 por 100.000 habitantes. Tiende a ser en pacientes con mayor edad y en general se asocia por lo menos más del 95% a arteritis de células gigantes, ¿ya? Obviamente puede haber poliarteritis nodosa, o lupus o cualquier enfermedad vasculítica puede estar asociado. Ahora, en general, el tratamiento o la mayoría de las revisiones es en relación a arteritis de células gigantes. En general, se da más frecuente en mujeres, se describe amarosis fuga en cualquier momento del día. Puede haber dolor ocular puede haber diplopia, que en general se asocia más bien a una isquemia de los vasos que alimentan los músculos extraoculares. Tiene que haber edema de papila y hay una disminución visual más significativa en general en estos pacientes en comparación con la no arterítica. Tienden a tener peor visión. De hecho, por lo menos el 50% de estos pacientes tienen agudezas visuales menor a 20/100 cuando llegan al diagnóstico. Ahora, es súper importante para el diagnóstico la clínica, específicamente los síntomas sistémicos, ya que es una enfermedad vasculítica. En general, esto se presenta por lo menos en el 80% de los casos. Puede haber anorexia, pérdida de peso, algo que es bien característico de la claudicación mandibular, cefalea, dolor en el cuero cabelludo, que eso también es bien característico, dolor en el cuello, y malestar general y anemia. ¿Ya? La característica de al examen, al fondo de ojo, es que el fondo de ojo, el edema papila, en general se escribe que tiene un blanco nacarado. Este edema, por lo menos en el 70-80% de los casos, eh, no así en el no arterítico, que es un edema más bien general y no se ve el blanco nacarado. Y después, cuando se resuelve, se genera una palidez del nervio óptico, pero con aumento de la excavación, cosa que no pasa en la no arterítica. Lo otro es que la angiografía se ve un retardo completo a nivel coroidio, que en general tiende a demorar entre 30 hasta 60 segundos en la arterítica, no así en la no arterítica. Así que eso es súper importante cuando se pide la angiografía, ver los tiempos. Ya puede también haber oclusión de la arteria central de retina que se puede dar hasta en el 15% de los casos. ¿Ya?
Es súper importante la sospecha de estos pacientes porque en estos pacientes uno puede hacer un cambio visual para evitar la pérdida visual total o ceguera de estos pacientes. Hay que considerar eso. En general, los criterios los da la Sociedad Americana de Reumatología, que en general hay que pensar en pacientes mayores de 50 años que tengan cefalea, anormalidad de la arteria temporal, que se tiene que palpar una VHS alta y en teoría biopsia de la arteria temporal. Obviamente, tres de estos criterios son diagnósticos. Ahora, para nosotros es súper importante tener alta incidencia o alta sospecha, porque estos pacientes se benefician con el tratamiento oportuno y temprano eh, de corticoides, ¿ya? Bueno, aquí hay un resumen para que vean la diferencia. La huesa visual es bien variable en la no arterítica, pero en la arterítica siempre es muy baja la presión, en los dos hay DPA. eh, y, eh, y, bueno, la atrofia que hay, ¿ya? El tratamiento de estos pacientes es corticoides, tanto oral como sistémico. La idea es cuando hay alta índice de sospecha o sientan sospechas, mejor iniciar el tratamiento a no realizar nada, ya que estos pacientes al inicio oportuno se detiene la pérdida visual de estos pacientes, a pesar de que no se recupera y uno evita la ceguera total de estos pacientes. Así que hay que dar una dosis alta o prednisona 80 miligramos por 2 o 3 semanas y esta se tiene que mantener la dosis menor hasta 1 o 2 años, ¿ya? O usar un bolo de metilprednisolona 4 veces al día por 3 días y después pasar a prednisona. Eh, lo que busca el tratamiento no es recuperar la visión, sino más bien evitar la pérdida visual, ya que si no se realiza, va a ir progresando hasta llegar a la ceguera, producto de que este es un proceso vasculítico isquémico, ¿ya? El otro son las neuropatías ópticas isquémicas posteriores. Estas más bien son súper raras. Fueron recién descritas en el año 81, son bien poco frecuentes y es un diagnóstico de descarte, ¿ya? Eh, Así que esto es más bien, después de darse una vuelta larga, tratar de sospechar esto. En general, la clasificación de las neuropatías ópticas posteriores son arteríticas, también se asocian a la arteritis de suela gigante, a las no arteríticas, que tienen los mismos factores de riesgo, y a las quirúrgicas. En general, la mayor paper de casos en general se asocian a quirúrgicas, que son pacientes que despiertan después de una cirugía con disminución de la huesa visual, puede ser uni o bilateral. Entonces, donde hay varios reportes son eso, pero son bien aislados. En general no hay estudios sistemáticos en relación a esto. De hecho, aquí hay dos estudios más grandes, uno de SAT en el 2001 y uno el 2004, que tienen 70 pacientes uno y 40 otro, ¿ya? En general, siempre hay que pensar en los factores de riesgo que pueden generar esto. En general, hay que ver hipertensión, igual que las no arteríticas, diabética, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, se ha descrito migraña también. Una de las cosas más importantes en general que uno debiera sospechar es en general en las intervenciones quirúrgicas prolongadas. Pues estas pueden ser las intervenciones ortopédicas y especialmente de columna, y que tengan gran compromiso de pérdidas hemáticas. Se describen en bypass coronario, cirugía cadera, cirugía nasal, toracotomía, cirugía de catarata en forma excepcional, cirugía de estrabismo, descompresiones orbitarias. Así que es más bien pueden ser producto de la disminución del débito sanguíneo o por compresión, ¿ya? Se asocian, es más bien algo teórico, ¿ya? En general, se ve estos tipos de pacientes en pacientes mayores de 60 a 77 años. También es una pérdida visual indolora, puede ser uno de ambos ojos,
tiene un defecto, perdón, de campo visual central, van a tener DPA y se ve palidez del nervio óptico a las 6 a 8 semanas después de la pérdida visual. En estos pacientes no hay edema de papila, y eso es lo complejo de ver estos pacientes. En general, el diagnóstico se hace 2 o 3 meses después. Algo que tienen que sospechar, bueno, es pedirle siempre el campo visual de Goldman y se va a ver un defecto de campo central. Ya esto está presente por lo menos en el 85% de los casos. ¿Ya? Lo otro que actualmente se está usando es el uso de la resonancia, porque se ve la isquemia en el nervio óptico con una hiperseñal en T2 en el nervio óptico. ¿Ya? Aquí se ve que marca más y eso es porque hacen protocolos para ver isquemia en resonancia que ayudarían al diagnóstico. Esto obviamente uno no pide de un rutinario una resonancia pensando en pérdidas visuales. ¿Ya? Y bueno, los tratamientos, bueno, si es arterítica, bueno, el uso corticoide, el manejo de factores de riesgo y las medidas profilácticas durante la cirugía es lo que más se tiene. Evitar la hipotensión arterial, la hemodilución y aumentar la presión ocular de la órbita. Eso sería. Gracias.